Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El portal digital La Posta publicó detalles que supuestamente constan en un teléfono celular, una grabadora y un dispositivo de almacenamiento analizados en la trama del Hospital de Pedernales, que pusieron en el centro de esta a la ministra de Gobierno María Paula Romo. Allí están procesados el ex legislador Daniel Mendoza y el asambleísta Eliseo Azuero. Apenas se conoció la filtración, la Fiscalía señaló que los resultados de la investigación sobre los aparatos todavía no están judicializados y que esto podría incluso invalidar como prueba. Esta es una disposición del Código Penal, artículo 477. 8 de la mañana con 45 minutos, 8 con 45 minutos. Saludamos entonces al doctor Felipe Rodríguez. Buenos días, qué gusto tenerle con nosotros en Punto Noticias, primera emisión. Le saluda Licenia Espinel con Alexis Moncayo. ¿Se invalida o no la prueba que entregó el señor Mendoza a la Fiscalía y que fue filtrada a través o dada a conocer a través de un medio digital como La Posta? Se generó un debate en torno al tema, al punto que la propia Fiscalía en un comunicado advirtió de que esto podría poner en riesgo la prueba, invalidarla para ser específica. ¿Es así o no? Buenos días, muchas gracias por la invitación, Alexis y Licenia. No, la respuesta es no, o mejor dicho, vamos a ser puntuales, la respuesta es depende. ¿Qué sucede? Cuando tú tienes documentos o evidencias que son entregadas por una fuente, digamos que esta fuente es Mendoza, y esta fuente es digital, es decir, que puede estar en una memoria USB, en un disco duro, en un celular, todos conocemos que la información que yo puedo tener en un disco duro la puedo copiar en otro. Lo que hay que preguntarse es si es que la información que publica La Posta es la información que cuenta dentro o consta dentro de la cadena de custodia, es decir, dentro de ese sobre cerrado, sellado y sacramentado que está bajo llave. Si esa información salió de ese sobre, podríamos tener entonces un problema de violación de cadena de custodia. Ahora, si es que los familiares, amigos, gente cercana, porque no sé cuál habrá sido la fuente de La Posta. El papá de Mendoza, tengo entendido, doctor. Buenos días. El papá de Mendoza. Si tenían 2 copias, 3 copias, 1000 copias, una fue a Fiscalía y otra fue a La Posta no está publicando la información que consta en la cadena de custodia. La Posta estaría publicando la información que consta en la memoria, digamos que fue una USB, que les entregaron a ellos. Por lo tanto, no se está violando la cadena de custodia. Es decir, no importa el contenido, sino más o menos así lo entendí. Usted escribió un artículo que fue publicado en Diario El Telégrafo que se titula Cadena de Custodia for Dummies, y más o menos es esto. O sea, no importa tanto el contenido de la información, sino la fuente a través de la cual se obtuvo. Es ahí donde existe la violación. Así. Existe algo que se llama la fuente independiente de adquisición de prueba. Entonces, cuando yo tengo una fuente independiente, a mí me da otro sector, me llega por otro lado, no estoy violando específicamente la que consta en el expediente. Que además vale decir que es importante mencionar, si es que, porque aún no sabemos si se trata de la misma información, La Posta nos ha dicho que es la información que habría entregado Daniel Mendoza. Ahora no sabemos cuál es la información que habría entregado Daniel Mendoza. Puede ser más, puede ser menos, puede ser diferente. Tampoco tenemos certeza sobre ello, pero me adelanto un poquito una pregunta que seguramente vendrá. También Daniel Mendoza, si es que él está jugando el rol de cooperador eficaz, tiene la obligación de demostrar o de o trazar el camino para que podamos llegar a comprobar lo que él sostiene. Así, si él dice que un hospital se repartió a Juan, digamos que hay un asambleísta que se llame Juan, no basta con que lo diga, sino que la Fiscalía tiene la obligación de verificar que efectivamente Juan haya tenido o haya recibido ese hospital y haya hecho negociados con ese hospital. Lo que hace un cooperador eficaz es entregar información verificable, pero no basta la sola declaración de un cooperador eficaz para condenar a ser humano alguno. Es decir, se necesitan pruebas. Por supuesto. Pero por la forma en que ha venido operando la justicia, y casos hay emblemáticos, ¿no? Sao Santos y otra, Pamela Martínez, que presentó un cuaderno que fue escrito en un vuelo de media hora. Puede ser que acojan esa delación de Mendoza, pero digo,
viendo quiénes son los involucrados, dudo mucho, ¿no? Ajá. No debería, y esa yo creo que es mi crítica a la justicia histórica del Ecuador. Cuando yo digo historia del Ecuador me refiero en los 80s, en los 90s, en la época de No Rafael solo Correa, ahora. de Lenin Moreno, en todas las épocas. Ajá. Lo que tenemos que entender, y es bueno explicar esto para que la ciudadanía entienda cuál es la diferencia entre un cooperador eficaz y un testigo, ¿ya? La diferencia entre un testigo y un cooperador eficaz es la siguiente. Digamos que Alexis Moncayo, aquí presente, sostiene que desde la ventana de su oficina ve cómo una persona con una capucha mataba a otra. Alexis Moncayo no tiene por qué probar que él vio eso, porque su testimonio es la prueba, y Alexis, como ser humano, es un medio de prueba. Los testigos no tienen por qué probar lo que vieron. Sería absurdo que un testigo tenga que probar lo que vio. No son Ahora, partes del proceso. no son partes del... El testigo dice, yo vi cómo ese auto se pasaba el rojo, yo no tengo por qué demostrarlo, yo soy prueba, ¿ya? ¿Qué pasa con el cooperador eficaz? El cooperador eficaz no está yéndonos a dar información, sino que nos va a dar información tan trascendente que sin esa información no tendríamos caso. Pero además el cooperador eficaz normalmente es procesado, y al ser procesado está buscando tener una rebaja de pena de hasta el 90%. Por lo tanto... Pero él sí tiene que probar. Claro, eso es lo que, más que probar, ojo, no es que tiene que el cooperador eficaz probar, sino que lo que él dice debe ser comprobable. El mejor ejemplo es el de Capaya. Capaya dijo, yo entregué un maletín con tantos millones de dólares a Carlos Polit en el Swiss Hotel. Y eso es lo que él dice. ¿Cómo demuestro de qué color era el maletín, cuánto dinero había en el maletín, cuándo sucedió? Nunca pudo hacerlo y ahí está refundiéndose en una cárcel. Entonces, el cooperador eficaz tiene que darnos más. Ahora, a mí doctor, me queda una doctor duda. Rodríguez, a mí me queda, permíteme, Alexis, yo en el tema este de la prueba de Mendoza, si es así como usted dice, ¿no? Que no se invalida la prueba, ¿por qué la propia Fiscalía emitió un comunicado advirtiendo que se puede invalidar la prueba? Ok, entonces yo lo que creería, yo no estoy de acuerdo con Fiscalía en este caso, yo creo que Fiscalía estaba hablando en abstracto, es decir, que porque ese comunicado dice, se verificará que no se hubiera violado la cadena de custodia, porque este tipo de publicaciones pueden invalidar la prueba. ¿Qué sucede en este caso? Si es que se verifica que en los metadatos, en el código hash de esta información, que la información fue aperturada, abierta, mientras estaba en cadena de custodia, evidentemente tenemos un problema. Ahora, si es que ese archivo no se tocó mientras estaba en cadena de custodia, entonces esos documentos son plenamente válidos. Y yo creo que nadie, yo soy de los que presume la inocencia hasta que se muestre lo contrario. No es que yo le crea o no le crea a Mendoza, para mí simplemente, si él ha dado información, Fiscalía tiene la obligación, con la misma diligencia que han investigado a Rafael Correa, con la misma diligencia que ha investigado a cualquier persona, a investigar este caso. Y que se cumpla la frase caiga quien caiga. Y podemos llegar a dos conclusiones. La primera conclusión es que Mendoza dijo la verdad y la otra es que mintió. O también que mintió u omitió información. Pero lo importante es que se investigue, que no nos quedemos solo con la noticia, sino que la justicia nos dé una respuesta. Ahora, esa información que puede ser obtenida a través del código hash o los metadatos, doctor, ¿puede ser adulterada? Es decir, puede ser que yo diga que sí, que en efecto esa información fue obtenida a tal fecha que es cuando ya esos datos estaban dentro de ese sobre y estaba en poder de Fiscalía y tales. ¿Podría haber esa modificación digital, qué sé yo, para tratar de invalidar la prueba? ¿Puede ser adulterable? No, no es adulterable. Es decir, es un código que más manejan los peritos informáticos, que lo que nos va a decir, como digo justo en ese artículo, es la fecha de creación, de modificación y de última apertura. Eso yo no puedo modificar. ¿Qué es lo importante? ¿Y cuál es la relevancia de sostener o mantener esta cadena de custodia? Asegurarnos, dos temas que son principales. Que no se haya suprimido información, porque dentro en el código, cuando te dice última modificación, esa modificación puede ser agregar información o suprimir información. Qué grave sería que se suprime información, qué grave sería que existe un nombre y se suprime ese nombre, o que un nombre no existe y se agregue un nombre. Justamente lo que intenta la cadena de custodia es, una vez que yo he recibido, esto tiene para mí validez porque nadie lo ha tocado. Pero, y esto es muy importante, y yo estoy de acuerdo en esto con Alexis, es decir, ¿qué es un cuaderno? Un cuaderno en realidad es nada. Cualquier persona puede escribir en un cuaderno, yo recibo $1 millón de Liceni Espinel y yo recibo $1 millón de Liceni Espinel. Eso no es cierto. ¿Ya? Yo puedo escribir lo que sea. Él pudo haber hecho el gráfico que sea. Ahora vamos a verificar que lo que contiene ese gráfico es verdad. Doctor Rodríguez, yo le quiero pedir su comentario respecto a una decisión que
en las últimas horas respecto al pedido que ha hecho el fiscal en el caso de supuesta rebelión que se sigue en contra de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, de pedir una audiencia para cambiar las medidas cautelares que ella tiene en este momento por un informe supuestamente reservado, que es fruto de un chisme entre uno o dos policías, pese a que la prefecta ya tiene el grillete electrónico, prohibición de salida del país y presentación periódica ante la justicia, pese a que este pedido se hizo después de que se cerrara la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio con un llamado precisamente a juicio. ¿Cómo mira usted esta situación en el ámbito legal? Errónea, y voy a explicar por qué. Pese a que no le tengo mucha simpatía a Paola Pavón, tenemos diferencias, pero como ser humano tiene derecho a un debido proceso. Para mí, yo lo he dicho desde el día 1, creo que se les ha ido la mano con este caso. ¿Cuándo yo puedo cambiarle las medidas cautelares a una persona? ¿Ya? Entonces, Paola Pavón está con medidas sustitutivas a la prisión preventiva, porque todos conocemos que estuvo privada de su libertad ni sé cuánto tiempo. Ella tiene grillete, prohibición de salida del país y obligación de acercarse a la autoridad. A mí se me justifica como autoridad solicitar el cambio de medida y un juez puede motivadamente cambiar la medida, por ejemplo, aumentarlas. Cuando yo digo aumentarlas, puede ser ya que no se presente 2 veces por semana, sino 5 veces por semana. O empeorarla al punto de una prisión preventiva, única y exclusivamente cuando se han incumplido las medidas sustitutivas. Entiéndase lo siguiente, cuando yo tengo un informe que me demuestra que cruzó la frontera a Colombia, se pasó entre las galletas de las autoridades. Cuando tiene que presentarse 2 veces por semana y no se presentó. O cuando podemos determinar que estuvo manipulando el grillete electrónico o se lo estuvo sacando. Si es que ella ha dado cumplimiento cabal a todas las medidas sustitutivas, no le pueden cambiar las medidas. Y ese es un derecho que tiene ella, que tengo yo y que tienen ustedes. Es decir, que tenemos todos al ser humanos. ¿Por qué? No lo digo yo, lo dice el COIP. El COIP te establece que en caso de incumplimiento de las medidas dispuestas, se podrá ordenar la prisión preventiva. Y la palabra incumplimiento es clarísima. Entonces, si el fiscal tiene elementos que demuestren que Paola Pavón las incumplió, tiene la razón. Si no los tiene, entonces no puede pedir el cambio. ¿Qué tanto puede influir este informe que citaba Licenia? El del que dice que le dijeron, que le contaron de que como María de los Ángeles Duarte y otros fueron a las embajadas, Paola Pavón también estaría intentando. Y tomando en cuenta 2 aspectos, doctor Felipe Rodríguez. El uno, la Embajada de México ha desmentido que haya solicitud alguna que haya llegado a sus despachos, y la otra, que Paola Pavón es prefecta de Pichincha, pues ella está ejerciendo el cargo, está recorriendo las parroquias, está despachando desde la prefectura. Sí, digamos, voy a cambiarme de caso hipotético. Digamos que ella hubiese pedido asilo o refugio a cualquier estado. Eso es el ejercicio de un derecho. El ejercicio de un derecho no equivale al incumplimiento de una medida. Eso no es incumplir. Estar pidiendo a otro estado que te permite ejercer un derecho, evidentemente no es un incumplimiento de una medida. Y aparte a mí sí me suena inverosímil. A ver, si ella es perfecto, a ella le quedan aún, ¿qué? 3 años, 2 años más. No, y está llamada a juicio, no está condenada. ¿Ya? Y eso quiere decir que si ella es condenada en primera instancia por el delito que le están persiguiendo, entonces lo que va a suceder es que tampoco se va a ir presa porque va a poder apelar. Y si es que le vuelven a condenar en apelación, tampoco se va a ir presa porque va a interponer un recurso de casación. Entonces, me suena inverosímil. Ese informe que dice que yo oí, que yo escuché, que ella estaría intentando, para mí no sirve de nada. Lo que tiene que un juez ver y evidentemente motivar de forma correcta es, se me ha demostrado el incumplimiento. ¿Ya? Aquí no es un casi incumplo, aquí no es se acercó al aeropuerto de Quito, por lo tanto es obvio que quería salir del país. A mí esos argumentos no me convencen. ¿Por qué? Porque es muy importante y eso es un tema que no tenemos que olvidarnos nunca y quiero recordarles a ustedes y a todos. Este país no puede continuar como estado los últimos 20 años, es los que yo tengo memoria básicamente. No puede seguir siendo el país de las casi pruebas, no puede seguir siendo el país de los casi culpables. Aquí o tengo prueba de algo o no tengo prueba de algo, no puedo tener algo referencial o algo a medias. Así que para mí no se justificaría. Tendríamos evidentemente que ver qué dice este informe reservado. Por ahí nos sorprende y por ahí descubrimos que se cruzó la frontera y ahí sí, todos calladitos, tendrán que ponerle una prisión preventiva. Pero si eso no sucede, no. Doctor, quiero cerrar la entrevista preguntándole también su opinión con respecto de las revelaciones que ha hecho el ex agente Raúl Chicaiza. Usted fue abogado defensor de Fernando Balda en el caso
del supuesto secuestro. Me imagino que debe haber escuchado con atención también lo que dijo Chicaiza. Él involucra a actores políticos, al presidente Moreno, a Trujillo, a Santiago Cuesta, como parte de un eje que estarían presionándolo para que involucre a Correa. ¿Cuál es su opinión, su reflexión, su análisis con respecto de esta declaración que hace desde el exilio Raúl Chicaiza? Perfecto, desde un exilio autoprovocado. Al principio yo no quería escuchar esa rueda de prensa porque como conozco al personaje y sé las limitaciones que tiene, sabía que me iban a doler los oídos, ¿no? Una persona que parece un niño de 5º grado exponiendo el deber ante los profesores que no hizo, sino que copió. No tengo mucho que decir en realidad porque hay una pregunta importante que le hace Santiago Molina de Diario El Universo. Raúl Chicaiza dice, el 95% de lo que dije es verdad y el 5% es político. Santiago Molina le pregunta, ¿eso quiere decir que el 95% es verdad y el 5% es mentira? Y Chicaiza responde, no, el 95% es verdad y el 5% no es mentira. Todo lo que yo dije es verdad. ¿Qué es lo que él sostuvo? Y si uno tiene que escuchar estas entrevistas y sobre todo cuando viene por parte de Chicaiza en su contexto, lo que dijo Chicaiza es que todo lo que dijo es verdad, que a todos los que él involucró eso es verdad, pero que si no los involucraba no le iban a dar la cooperación. Es decir, entiendo yo, porque jamás estuve en ninguna reunión que haya tenido Chicaiza, sean verdaderas o sean falsas, no me constan porque a mí como abogado jamás se me permitió acceder a ellas, por eso jamás me menciona a mí en una reunión, al menos en eso dice lo correcto. ¿Qué es lo que yo entiendo que sucedió? Que él dijo que tenía más información, pero no se iba a meter con los pesos gordos porque se iba a meter en problemas. Y le dijeron, si tú no nos dices todo, entonces no tienes cooperación. Y Chicaiza ha confirmado que el 100% de lo dicho es cierto. Entonces, ¿con qué me quedo yo? Y me quiero quedar con esta última frase, que el 95% de lo que dijo es verdadero y el 5% no es falso. Pero, o sea, lo raro es que, digo, ahora ya Chicaiza no sirve, pero al momento que había que acusar a Correa sí servía. No, lo que pasa es que él nunca desmintió lo que dijo. Recordamos que hay un periodista argentino, creo que era una radio que se llamaba Calle 11, no me acuerdo cómo se llamaba. Le pregunta, ¿es verdad que usted habló o no habló con Rafael Correa? Y él dice, eso consta en el proceso. Claro, en el proceso consta que él dice que sí habló. Entonces, no es que yo le estoy quitando mérito. Ojo, nunca Chicaiza en esta rueda de prensa dijo que él haya mentido. En ninguna parte dice que ha mentido. Dice que le presionaron para decir la verdad. Hay partes que le creo, es decir, le creo en cuanto a que le dijeron, si no dices toda la verdad, no se te da la cooperación eficaz. Hay partes que no le creo que se haya reunido con Julio César Trujillo. Yo conocí perfectamente al doctor Trujillo, un hombre que ustedes lo podrán querer o no, pero era un buen viejo que no se andaba metiendo ni se iba a estar reuniendo para manipular pruebas. Él estaba dedicado a lo suyo y esa reunión me parece bastante inverosímil. Digamos que fuese cierta, ¿ya? Digamos que fuese cierta. Pero sí conoce a Santiago Cuesta también. Y también por Santiago Cuesta me imagino que usted no va a poner las manos al fuego. Ni medio dedo. Okay. Doctor Rodríguez, le agradecemos muchísimo por haber aceptado esta entrevista. Un placer conversar con usted. Encantado, que les vaya bien. Punto Noticias. Estamos cerca de usted.